Seguramente te cansa escuchar tantas informaciones tristes en los noticieros y te cansas de tantos programas que muestran el caos constante. Pues bien, te aseguro algo, todavía no has visto nada. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Hola, qué bueno que estás con nosotros. Nos espera un viaje emocionante donde encontraremos lecciones que nos ayudarán a navegar por las aguas turbulentas de la existencia. Porque, sinceramente, ¿quién no necesita un buen consejo para enfrentar los desafíos diarios? Exactamente, Johnny. Y probablemente hoy nos toparemos con la historia de la idolatría y la adoración a ídolos. ¿De dónde viene todo esto? ¿Quién diría que esas selfies frente al espejo podrían tener algo en común con la adoración de un becerro de oro, verdad? ¡Qué comparación, David! En nuestro recorrido encontraremos a un hombre de la llamada tribu de Dan que emprende la búsqueda de su lugar en el mundo. ¿Quién necesita Google Maps cuando puedes encontrar tu propio camino en la vida? Sin duda, y hoy te daremos algunas pistas, porque al final del día la vida es un viaje lleno de sorpresas y lecciones. Y qué mejor manera de abordarlo recorriendo el camino juntos. Que comience la travesía por las claves para la vida en los capítulos 17 y 18 de Jueces. Estamos ya en las fases finales de nuestra aventura por el denominado Libro del Caos. Así que el tema de hoy es decadencia total. ¿Sabías que un pequeño desvío conlleva peligros muy serios? Sí, ¿qué ocurre cuando todo parece relativo y cada uno presume saber la verdad a su manera? A partir de ahora nos centraremos en la verdad verdadera, la Biblia, la palabra de Dios. Como ya lo hemos estado mencionando, nos encontramos aquí en una época de crisis muy fuerte y notoria. En el tiempo de los jueces, esos líderes tribales del Israel premonárquico. Nos queda por recorrer los capítulos 17 al 21, 5 capítulos en el libro de Jueces que nos van a develar un cuadro terrible. Cierto, David, varias veces, al menos 4, el texto señala aquello que aparece en el versículo 6 del capítulo 17. En aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Es decir, la nación está en situación de abandono total, de inmoralidad e idolatría, con graves problemas. Es una decadencia total. Esos capítulos no están en orden cronológico. Ellos hablan de los grandes problemas hasta el colmo de lo absurdo, con ciertas cosas inimaginables dentro del propio pueblo de Dios. En esta ocasión y para hoy, vamos a centrarnos especialmente en los capítulos 17 y 18. Johnny, vemos que el capítulo 17 hace referencia a los ídolos de Micaías. Así es, la historia de Micaías nos muestra cómo Israel terminó desviándose de la adoración al Dios único y se adaptó, asumiendo luego como suyas, las prácticas aprendidas de los pueblos cananeos. Que en gran parte ya Israel había interiorizado. Sí, Micaías construyó una especie de altar particular para él y su gente, fabricando una figura tallada y de fundición a partir de una plata robada, y también hizo un manto sacerdotal y varios ídolos. Él terminó haciendo que su hijo fuese sacerdote hasta conseguir posteriormente un levita de Belén que ocupara dicha posición. Qué situación tan inequívoca, ¿no? Cierto, todo apunta a que Micaías creía de manera muy extraña. Pensaba que tendría el favor de Dios tan solo por tener un santuario propio, así como un sacerdote, como veremos en la continuación del relato en el capítulo 17 de Jueces. Así que echémosle un vistazo a este capítulo, prestando atención al texto en los versículos 1 y 2 de la versión Reina Valera contemporánea. Ya veo que David lo tiene listo. Adelante. Por supuesto, son muchos los detalles y hay que estar preparados. El texto dice lo siguiente. En los montes de Efraín había un hombre llamado Micaía, que un día le confesó a su madre: esas 1,100 monedas de plata que te robaron, de las cuales me hablaste, y por las cuales maldijiste al ladrón, yo las tomé y están en mi poder.
Entonces su madre le dijo, «Que el Señor te bendiga, hijo mío». Jueces muestra que nuestro mundo contemporáneo no es tan novedoso como se piensa. Eso es correcto, Kimberly. Y el texto prosigue diciendo, «Y cuando Micaía le devolvió las 1,100 monedas de plata robadas, ella dijo, por ti, hijo mío, voy a consagrar todo este dinero al Señor para que se haga una imagen tallada y otra de fundición. Así que te devuelvo el dinero». Luego dice que al devolverle Micaía el dinero, su madre tomó 200 monedas de plata y se las llevó a un fundidor, quien con esa plata talló una imagen y fundió otra, las cuales colocó en casa de Micaía y ésta se llenó de dioses. Micaía hizo también un efod y terafines y consagró como sacerdote a uno de sus hijos. Y el texto repite la frase aterradora, «En aquellos tiempos no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor». El texto sigue adelante diciendo, «Un joven levita de Belén era forastero allí. Era de la tribu de Judá y había salido de Belén en busca de un lugar para vivir. En su camino llegó al monte de Efraín, a la casa donde vivía Micaía. Y Micaía le preguntó, «¿De dónde vienes?». Y el levita le respondió, «Soy de Belén de Judá. Me quedaré a vivir donde encuentre lugar». Y entonces Micaía le dijo, «Quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Te daré 10 monedas de plata al año, más ropa y comida». El levita aceptó y se quedó, y le agradó vivir con Micaía porque lo trataba como a uno de sus hijos. Luego Micaía consagró al joven levita para que pudiera oficiar como sacerdote, y lo instaló en su casa, pues decía, «Con esto estoy seguro de que el Señor me prosperará, pues tengo por sacerdote un levita». Observa la confusión religiosa generalizada, total. A esto se le conoce como sincretismo. En el caso de Micaías, vemos cómo mezcla idolatría con el culto al Señor. Lo vimos cuando hizo de su hijo un sacerdote y después lo sustituyó por un levita, creyendo que Dios de alguna manera estaría con él y lo bendeciría. Israel se convirtió en un lugar en el que había un contexto espiritual demasiado complejo, relativista, como podemos vislumbrar. No está tan lejos de la realidad actual, ¿eh? Así es. Llegando al capítulo 18, te aconsejo que te tomes un vaso de agua y respires hondo para calmar los nervios, porque se avecinan cosas terribles. Entonces tenemos previsión de fuertes tormentas en el recorrido de este periodo descrito en el texto bíblico, Johnny. Sí, porque las cosas en el capítulo 18 se van a poner peor. ¿Qué más puede ocurrir? El panorama ha estado bastante nublado para esta gente. Bueno, vayamos al capítulo 18 de Jueces y alternemos la lectura en los versículos 1 al 8 y averigüemos qué dice el texto. Leamos. En aquellos tiempos no había rey en Israel, y como hasta entonces los de la tribu de Dan no habían recibido entre las tribus de Israel su parte de la tierra, andaban en búsqueda de un lugar para vivir. Entonces eligieron de entre ellos a 5 de sus hombres más valientes, los cuales eran de Sorá y de Estaol, para que fueran a reconocer y explorar la tierra. Cuando estos hombres llegaron al monte de Efraín, se quedaron a descansar en la casa de Micaía. Continúa diciendo, pero antes de llegar a la casa de Micaía, oyeron al joven levita y reconocieron su voz, y al verlo le preguntaron, ¿quién te trajo a este lugar? ¿Qué haces aquí? ¿A qué te dedicas? Entonces el levita les contó cómo lo había tratado Micaía y que le había pedido ser su sacerdote. Entonces ellos le dijeron, consulta a Dios. Queremos saber si tendremos éxito en este viaje de reconocimiento que estamos haciendo. Y el sacerdote le respondió, vayan en paz. El Señor ve con buenos ojos el propósito de su viaje. Los 5 espías salieron de allí y se dirigieron a Lais, donde vieron que el pueblo vivía tranquilo y confiado, como acostumbraban vivir los habitantes de Sidón, aunque vivían lejos de ellos. Presta atención a esta parte. No tenían tratos con nadie, ni había nadie en esa región que los perturbara, pues no tenían rey. Cuando los espías regresaron a Sorá y Estaol con sus hermanos, estos les preguntaron, ¿qué encontraron? Ellos entonces toman la decisión de atacar aquella tierra. Intentemos entender qué está pasando aquí. El texto mostrará que los danitas, el pueblo de la tribu de Dan,
envía a esos espías para intentar hacerse con más tierras. ¿Y eso por qué? Ahí viene la gran pregunta, Kimberly. ¿Cómo es que están buscando tierras? ¿Será que no las recibieron? ¿Acaso el texto no nos muestra en Josué 19 la herencia correspondiente a la tribu de Dan, Johnny? Sí, efectivamente, ellos la recibieron, pero no consiguieron vencer y erradicar o desalojar a los amorreos. Por lo tanto, ellos están en una situación difícil, intentando resolver su problema de tierra y de espacio. Así que ellos van por ese camino pasando por Lais y descubren allí que Micaías tiene aquel santuario y su sacerdote, el levita, conforme leímos en el capítulo 17. ¿Y qué ocurre luego? Bueno, David, ellos se roban esas figuras talladas y también de fundición que pertenecen a Micaías y a las cuales consideran dioses con algún nivel superior de influencia sobrenatural. Es decir, ¿creen que tales figuras poseen capacidad de hacer algo? Exactamente. El levita que se había convertido en sacerdote cree que su situación va a mejorar porque ahora él no pertenecerá solamente a un santuario en la localidad de un simple hombre. Ahora serviría a una tribu entera. Los danitas entonces se llevan al levita a Lais, donde ellos están conquistando la ciudad a la que darán el nombre de Dan. Entonces, Jueces 18, versículo 14 al 31, declara lo siguiente. Los 5 espías que habían ido a reconocer la tierra de Lais les advirtieron a sus hermanos: tengan cuidado con lo que van a hacer, porque en esas casas hay un efod y terafines, y una imagen tallada y otra de fundición. Cuando los hombres armados llegaron a la casa de Micaía, donde estaba el joven levita, le preguntaron cómo estaba. Y luego dice que los 600 danitas se quedaron con sus armas a la entrada de la puerta, y mientras el sacerdote hablaba a la entrada de la casa con los 600 hombres armados, los 5 espías entraron y se apoderaron de la imagen tallada y de la imagen de fundición y también del efod y los terafines. Así que al ver el sacerdote que los espías habían entrado en la casa para tomar las imágenes y el efod y los terafines, les preguntó: ¿qué están haciendo ustedes? Y ellos le respondieron: cállate y no digas nada. Mejor ven con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Qué es mejor? ¿Seguir siendo sacerdote en casa de un solo hombre o serlo de toda una tribu y familia de Israel? Por lo que al joven sacerdote le agradó la idea y tomó el efod, los terafines y las imágenes y se fue con ellos. En cuanto ellos emprendieron la marcha, pusieron por delante a los niños, el ganado y el bagaje. Y cuando ya estaban lejos de la casa, Micaía y la gente que vivía en los alrededores se juntaron para perseguir a los danitas. Como gritaban muy fuerte, los danitas se volvieron y le dijeron a Micaía: ¿qué te pasa? ¿Por qué has juntado tanta gente? Aquí viene una respuesta interesante. Y Micaía respondió: ustedes se han adueñado de los dioses que hice y también se llevan el sacerdote. ¿Y a mí qué me queda? Y todavía me preguntan qué me pasa. Pero los danitas le respondieron: ya deja de gritarnos. No vaya a ser que alguno de nosotros pierda la paciencia y te mate, junto con toda tu familia. Después dice: y los danitas siguieron su camino. Y al ver Micaía que ellos eran más fuertes que él, regresó a su casa. Después encontramos que los danitas se llevaron todo lo que había hecho Micaía y también al sacerdote. Y cuando llegaron a Lais y vieron que el pueblo era tranquilo y confiado, mataron a filo de espada a sus habitantes y luego quemaron la ciudad. Nadie pudo defenderlos porque vivían lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, pues Lais estaba en el valle cercano de Bet-Rehob. Y dice, más tarde, los danitas reedificaron la ciudad para vivir allí. A la ciudad que antes se llamaba Lais, los danitas la llamaron Dan, en honor a su antepasado, que fue uno de los hijos de Israel. Entonces se pusieron en acción, dice aquí. Luego los danitas erigieron la imagen y Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés, y sus hijos fueron los sacerdotes en la tribu de Dan hasta los días del cautiverio. Erigieron entre ellos la imagen tallada que Micaía había hecho y la honraron todo el tiempo que el santuario de Dios estuvo en Silo. Fíjate qué circunstancia tan tremenda. El texto describe que ese levita era descendiente directo de Moisés,
para resaltar el nivel de decadencia al que Israel había llegado. Vaya, no creo que Moisés, ese hombre fiel que conocía a Dios muy de cerca, pudo imaginar que su nieto o alguno de sus parientes harían ese tipo de prácticas que no agradan a Dios. Así es. Por eso, lo mejor para el transitar por la vida, lo mejor es mantenerse cerca de Dios, establecer una relación cercana y constante con Él. ¿Qué preguntas tienes? ¿Algún comentario? Escríbenos, queremos saber lo que piensas, tus dudas, quizás podemos aclararlas juntos. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Tenemos un libro que creo que puede servirte para seguir los recorridos de Misión 66. Solicítalo hoy mismo, es totalmente gratis. Ahora llega el turno de las preguntas en este episodio en el cual abordamos los capítulos 17 y 18 de Jueces. David, esta historia es un tanto fuerte y extraña. Parecía la edad de piedra, hombres de las cavernas, una auténtica barbaridad. Esa época de los jueces fue realmente un tiempo en el que todo era un tanto relativo. Cada uno hacía lo que quería imponiendo sus propias leyes. Se parece a los días de hoy. Cierto. Lo que el texto está mostrando es incluso una señal clara de que Jueces fue, en cierta medida, elaborado y redactado en la época de la monarquía, mostrando la caótica situación de esa época. Es verdad que no existe ya la obediencia y el respeto a la ley de Dios, mucho menos la asidua práctica de los lineamientos correspondientes a una conducción sacerdotal consona a los requerimientos en los tiempos de Moisés. En efecto, las personas hacen lo que les da la gana, están dominadas por la influencia cananea. De hecho, todo aquí camina en dirección a un abordaje relativista de la realidad, lo cual conduce al caos. Tienes toda la razón. Ese es un problema serio y aparece en estos capítulos de manera muy clara ya en el final de Jueces. Johnny, Micaías aparece aquí haciendo todo un destrozo, según su conveniencia. ¿Cuál fue su gran error? Pues que él se pone a consagrar a gente para el oficio sacerdotal, los nombra para el servicio religioso como bien le parece. ¿Con qué autoridad hace eso? Mira, Kimberly, ese es el gran problema que vamos a encontrar aquí en Jueces, también en Josué y Deuteronomio, que se centra en la unidad del pueblo sobre el santuario central, que desemboca después en la importancia del templo de Jerusalén. Y ahí es donde las cosas se han de hacer de manera correcta. Notamos aquí que el pueblo está tan dividido bajo una influencia pagana tan grande que ya a nadie le importa. Sí, es verdad. Micaías escoge a su hijo para ser sacerdote. Después aparece alguien más interesante y él va y toma al levita. Luego el levita, cuando aparece una oportunidad más interesante de ascender, en un afán de crecer en el negocio hasta un puesto más alto, casi que en una egolatría, quiere ser entonces sacerdote de la tribu de Dan. Así que si aparece alguna oportunidad de subir, de ascender a las alturas religiosas, eso es lo que interesa. Ciertamente, el texto está mostrando ese desorden. De cierta manera, hoy en día corremos gran parte de ese riesgo también cuando se desprecia la autoridad, cuando se desprecia la relación con la comunidad cristiana, y ciertas personas quieren ocupar una posición de autoridad sin tenerla y sin ninguna orientación bíblica. Así que ese caso de Jueces de cierta forma se ve en el mundo religioso también, cuando las personas se atribuyen la autoridad sobre sí mismas de manera indebida. De acuerdo. Ahora, mirando aquí el capítulo 18 en el versículo 30, a ver si podemos ajustar y sincronizar las manecillas de los relojes de las traducciones aquí. El versículo 30 dice que los hijos de Dan erigieron para sí la imagen tallada y Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés. Pero en alguna traducción dice Manasés. ¿Cuál es la correcta? La cuestión es que existe una variación de manuscritos hebreos. En algunos manuscritos pone Manasés, mientras otras dicen Moisés, como es el caso de la Reina Valera contemporánea en este caso. ¿Por qué? Porque la idea es que el hombre es levita,
con lo que está relacionado con la descendencia que incluye a Moisés y a Aarón. Así que dice que también es hijo de Gersón, que es descendiente directo de Moisés. Aquí no cabe Manasés. Así que la evaluación de los estudiosos entienden que Moisés es la traducción adecuada. De hecho, el texto lo hace de manera bastante intencionada para mostrar que la corrupción llegó al punto de que un tipo involucrado en este lío es descendiente de Moisés. De acuerdo. En este mismo versículo 30 dice hasta el tiempo del exilio. ¿De qué exilio está hablando este versículo? Algunos estudiosos, que podríamos denominar como más conservadores, entienden que ese exilio involucra algo ligado a los filisteos. ¿Una especie de deportación pequeña ocurrida en esa época, por ejemplo? Pudiera ser. Ahora bien, parece que tiene más sentido entender que eso es posterior, porque de hecho la redacción de esos capítulos se estima que tuvo lugar en la monarquía, o a lo mejor un poco más tarde. Puede ser igualmente una referencia al exilio que ocurre en el periodo de los asirios. Para algunos incluso puede ser el exilio babilónico. Pero parece que la referencia puede tener que ver con eso. Ahora bien, es una cuestión abierta. Un argumento favorable a un tiempo no muy posterior es que el texto dice que los hijos fueron sacerdotes hasta que el pueblo fue al exilio. Es difícil detectar históricamente y es una cuestión que permanece abierta. En cuanto a ese lío en el que la tribu de Dan se metió, ella quedó tan marcada por esos hechos que parece que ella pierde su puesto entre las 12 tribus de Israel, ¿no es cierto? Cierto. Lo vemos en el versículo 7 del capítulo 7 de Apocalipsis. Dan no aparece participando de las 12 tribus, de las 12 casas de Israel. ¿Tiene sentido? Pues sí, amigos, tiene sentido. Dan permanece siendo una tribu aquí en el Antiguo Testamento, pero su exclusión en el Apocalipsis tiene que ver, posiblemente, con lo que ocurre en el capítulo 18 de Jueces, que descalifica a la tribu y por eso ella no está incluida allí. Muestra las consecuencias de la forma de actuar de la tribu aquí, cuyo resultado permanece a través de la historia. Y hablando de historia, recuerda seguirnos en las redes sociales para que veas las historias que publicamos. Nos encuentras como Misión 66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Déjanos tus comentarios y comparte. Muy bien, esperamos que le des un me gusta a lo que compartimos en las redes. Hoy en Misión 66 llegamos casi al final del libro de Jueces en los capítulos 17 y 18. Nuestro tema fue decadencia total. Quizás todavía te estés recuperando de la historia de los ídolos de Micaías y del lío relacionado con la batalla de la tribu de Dan, que se hizo con la ciudad de Laís y también se entregó a la idolatría. Johnny, ¿cuál es la gran lección que merece ser considerada aquí en estos capítulos? Buena pregunta. Fíjate bien. Debemos considerar lo que hemos visto en Josué, Jueces y otros textos. Un pequeño desvío trae problemas serios. Así es, muchas veces despreciamos las lecciones de la historia. Uno de los grandes beneficios de leer la Biblia es intentar descubrir cómo no cometer errores graves y serios en la vida que ya se cometieron en el pasado. Recuerdo que Dios dijo, miren, involucrarse con los cananeos es algo serio, grave. Exacto. No pueden involucrarse con el paganismo. Ese pueblo necesita recibir disciplina y juicio. Pero el pueblo de Israel pensó que la cosa no era tan seria. Y la situación se transformó en decadencia total. El pueblo está totalmente dividido. Hay idolatría y otras cosas más horribles vendrán. Tú que nos acompañas hoy, mantente en el camino que Dios nos ha trazado, ese camino que nos ha indicado que debemos recorrer. Él dice que pensemos en todo lo que es bueno, amable, de buen nombre. Él dice, yo soy Dios, nunca te abandonaré ni te dejaré. Dios siempre cumple sus promesas.
Y nos vamos por hoy, pero prometemos regresar con más aventuras, más desafíos. Comparte con nosotros tu testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida. Si este episodio te ha servido de algo, dinos, nos alegrará saber de ti. Escribe al WhatsApp +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. Si te has perdido algún episodio o esta es tu primera vez con nosotros, te puedes poner al día escuchando los episodios anteriores. Visita nuestro sitio mision66.org. mision66.org. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.